Amados hermanos, les saludamos a todos ustedes, Dios les bendiga. Esta es la Iglesia Bautista Sion en su culto de oración y estudio bíblico que celebramos todos los miércoles a las 8 de la noche. En este tiempo, a las 8, cuando empiece presenciales a las 7:30. Pero bien, estamos siguiendo adelante con nuestros estudios acerca de Apocalipsis, el capítulo 9 de Apocalipsis. Queremos hacer un breve recuento, pero primero leeremos unos versículos del capítulo 9. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la tierra, a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Saltamos al final del capítulo 9, los versículos del 20 al 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que ya tienen el principio y el final. El final es que a pesar de todo lo que pase en el capítulo 9, pues los hombres, ni aun así los pecadores, se arrepentirán. Así que vamos a tener una palabra de oración y después seguimos. Oramos. Señor, nosotros somos poca cosa para poder penetrar las maravillas de tu voluntad, la grandeza y el conocimiento de tu palabra. Ayúdanos, danos la oportunidad en esta noche de poder sacar lecciones que puedan hacernos bien, darnos la bendición de tu presencia en nuestros corazones, y te pedimos que tú nos ayudes para poder entender este libro que para algunos ha sido cerrado, pero tú nos lo has dado para bendecirnos, ayudarnos y darnos promesas de bendición y de paz. Te pedimos perdón para nuestros pecados, nuestras faltas. Ayúdanos por tu Santo Espíritu, que es quien dirige toda la mente de las cosas que tienen que ver contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, haciendo un recuento, se recuerdan de que vinimos con los sellos, a partir del capítulo 7, empezaron entonces los sellos. Allí en el capítulo 8 se abrió el séptimo sello, y a partir de ese momento pues empezaron las trompetas. En el capítulo 8, versículo 6, el primer ángel toca la trompeta, a granizo, se parecen a las plagas de Egipto, la montaña ardiendo que cae, el tercer ángel que toca, el cuarto ángel que toca, y todo es la tercera parte del sol, la tercera parte de las estrellas. En fin, todo esto está hablando de cataclismo y también está hablando de juicios. Ahora, después del águila que pasa en el 8:13, miré un ángel volar por medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Quería rápidamente leerles algo que tiene que ver con la literatura apocalíptica de este manual bíblico ilustrado de la editorial Unilí, para que tengan una idea de esta literatura. Dice: el periodo que se extiende desde el año 200 a.C. hasta el año 100 después de Cristo fue uno de los más difíciles de la historia judía.
Hacía tiempo que la voz de los profetas se había dejado oír. En vez de la edad de oro que habían predicho, los judíos habían sufrido derrota, ocupación y violentas persecuciones religiosas. No es sorprendente que surgieran en este periodo de tensión numerosos escritos con características comunes y con la misma preocupación. Constituyeron un cuerpo distinto de literatura conocida como literatura apocalíptica. Los escritores volvieron a las visiones de la inspiración de los profetas, les interesaba el reino mesiánico, la era de Dios, en contraste con el presente siglo malo y su venida cataclísmica. Para dar autenticidad a su mensaje, a veces escribían bajo seudónimos de personas del Antiguo Testamento, pero a Juan no le hacía falta nada de eso, pues tenía toda la autoridad. En forma y estilo, el Apocalipsis de Juan es similar al tipo de literatura, es decir, literatura que mira al futuro con promesas de parte de Dios. Su tema también tenía que ver con las realidades eternas, el fin del mundo, los nuevos cielos y nueva tierra, es decir, todo lo que era las promesas que el Señor Jesucristo nos dio. Como los autores apocalípticos, Juan está empapado de todo el Antiguo Testamento. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que este Juan del año 95 en nuestra era no es el Juan que pescaba pescaditos en el mar de Galilea. Ustedes se dan cuenta que primero vino su encuentro con Jesús, todo el seminario que Jesús les dio intensivo en 3 años y medio, después viene su vida ministerial, después viene todos los eventos de los años 70, la persecución y todas estas cosas. Todos estos hermanos tuvieron que emigrar de Antioquía, si pasó el evangelio hacia Asia Menor, y se supone que Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso muchos años. Así que estamos hablando de un Juan pastor, un Juan con experiencia bíblica, con experiencia doctrinal. Recuérdense que no solamente escribió el evangelio de Juan, sino escribió 3 epístolas donde con una doctrina extraordinaria refuta a los gnósticos, refuta una serie de cosas, y cuando usted lee las epístolas de Juan, usted se da cuenta, y aún cuando lee el evangelio, usted se da cuenta de que está en presencia de una persona con un conocimiento extraordinario. Y esas son las epístolas de Juan, y este es el Juan del Apocalipsis. No es otro Juan diferente, sino un Juan que se desarrolló como nosotros sabemos que uno se desarrolla cuando está en contacto con la Biblia. Nosotros conocemos hermanos que 25 años pasaron desde que se convirtieron y ya 25 años más tarde son pastores y están pastoreando iglesias y escribiendo libros y todas estas cosas. Así que piensen en eso, porque es importante. Por ahí a veces hay algunos que dicen que no puede ser el mismo Juan del mar de Galilea, este Juan. Sí, puede ser si pasan los años y uno tiene la preparación, el estudio y el contacto con la gente que nos pueden edificar. Así que tenemos a Juan, él tenía esas credenciales. Juan no se adentró en el pasado, no tenía necesidad de un seudónimo o de una pseudo predicción para la autenticidad de su mensaje. Él sabía, tan ciertamente como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, que lo que él escribía le era dado por Dios y llevaba el sello de su autoridad. Así que este es el Juan del Apocalipsis para algunos que no. En fin, estamos en el 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Este pasaje va desde el 1 hasta el versículo 6. Después del 7 al 10 está más o menos describiendo el aspecto de los seres que salen del abismo. Vamos a ver, se le dio la llave del pozo del abismo, una estrella cayó. Para domingo, fíjense bien, para domingo la estrella es el mismo Satanás. Eso es lo que él dice en su libro, una interpretación del Apocalipsis, y por aquí lo tengo.
Dice, en este pasaje hay tres cosas que requieren explicación. Uno, la estrella, que está en el capítulo 9, versículo 1, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Es el versículo 2, y se oscureció el sol, el aire y el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Así que esto no es para los hijos de Dios. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Dice él, la estrella que cae del cielo al pozo del abismo, las langostas, dice él, la estrella que cae al cielo es Satanás. Podemos afirmarlo sin duda alguna, porque en el versículo 11 dice que las langostas tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, dice aquí, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, de Satanás, que significa destructor. Los detalles de esta caída de Satanás se nos repiten después en el capítulo 12, versículos 7 al 12. Vamos a saltar. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles arrojados con él. Dice, cayó de su posición delante de Dios, probablemente antes de haber sido creado el hombre, porque cuando Dios puso a Adán en el paraíso, ya Satanás era adversario de Dios, destructor de la paz y felicidad del hombre. Pero en los 2 primeros capítulos del libro de Job, dice, se nos enseña que Satanás tenía todavía acceso al cielo, en donde el Señor estaba acusando a los redimidos de Dios. Pero la Escritura revela en Apocalipsis 12 que cuando llegue el cumplimiento de la profecía de este libro, Satanás será arrojado definitivamente del cielo, y a este hecho parece referirse a la 5ª trompeta, cuando nos muestra la caída de Satanás del cielo a la tierra. Ahora, ¿qué pasa con las langostas? Dice que las langostas, para él dice a él, abrió el pozo y dice, del humo salieron langostas. Bueno, las langostas siempre han estado relacionadas con los juicios de Dios, sobre todo con el pueblo de Dios. Recuérdense que también a Egipto, una de las plagas era la langosta. La langosta es un animalito que se llama también pulgón, revoltón, según el tamaño y según los cambios que va dando el insecto. Cuando ya es adulto, que es langosta, es un insecto parecido a esos que andan por ahí, que son verdes, grandecitos, y entonces, pero se lo come todo lo verde. Ellos son depredadores de las plantas. Y cuando se habla de la plaga de langostas, eran millones que llenaban todos los árboles y se comían las hojas, y era como si hubiese pasado un fuego. Eso era una plaga de langosta. Y aquí está hablando de su poder destructor, como tiene poder los escorpiones, era el dolor que tenía, y se le mandó que no dañasen a la tierra. Es decir, que está dado para dañar a los hombres. Como son insectos destructores, estamos tomando esto en sentido figurado, claro está. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen. Estamos hablando, como dice él, de demonios, de un ataque demoníaco espiritual, que este tipo de tormento es un tormento espiritual, como lo dice esta mujer, como el del endemoniado Gadareno. ¿Por qué él no estaba sentado en una tumba tranquilo después que le ponían las cadenas y todas estas cosas? Él tenía una angustia, rompía las cadenas, corría, daba voces. Lo que él tenía era un fuego de angustia y de desolación interna hasta el día
que se encuentra con Jesús. Una cosa muy importante es que cuando se encuentran los demonios con Jesús, le dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Así que ellos sabían de su tormento, sabían de que algún día serían desalojados para siempre en el lago que arde con fuego y azufre, ellos y el Satanás. Así que estos son los que salen del abismo, que supuestamente según Domingo es Satanás, y si no es un ángel que abre el pozo del abismo. Pero parece ser que sí, que tiene razón para creer que es Satanás mismo, porque el que lo abre pues después los capitanea. Así que dice el versículo 7 al 10, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían coraza como coraza de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo en batalla, tenían cola como de escorpión y también aguijones, en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Domingo dice que esos eran aviones. Cuando uno mira una langosta, las alas que tiene y demás, parecía las famosas cristales que andan por ahí. A mí se me parecería más bien a helicópteros esos de combate. Y si fueran de verdad este tipo de plaga, fuera ataques desde el punto de vista humano, lo cierto es que, bueno, no habría muchos muertos. Sin embargo, lo que dice aquí es que los hombres buscan la muerte, pero no hallarán, únicamente que no puedan morirse. La muerte huirá de ellos, versículo 6. Así que parece que no son aviones, o son, todo esto es una definición, una descripción para hablar de lo terrible que son. Si tienen cara de mujer, es una cara bonita, pero tienen dientes de leones, entonces está hablando de algo que te engaña y que te destruye, pero que te atrae. En fin, todo este juego no debe de quitarnos la visión del final y del propósito del capítulo, que a veces los detalles nos ponen a divagar respecto a las parábolas, sobre todo las parábolas. Ejemplo, dimos al principio del buen samaritano, que fue aquel hombre que recogió el que le habían dado golpe los ladrones, pero antes pasó un sacerdote y no hizo nada, el levita no hizo nada, y el samaritano sí lo ayudó, lo llevó al mesón, le pagó al mesonero y en fin lo ayudó. Después Jesús le pregunta sobre quién fue el que hizo el bien, y el judío no quiere reconocer que es el samaritano, y ni siquiera dice el samaritano, sino dice, bueno, el que hizo misericordia con él. Él le dice, tú ya es lo mismo. Si miramos la parábola como un todo, entendemos rápidamente el plan de la parábola. Es que el amor al prójimo es sin ningún tipo de discriminación. Los judíos discriminaban a los samaritanos, porque los samaritanos eran descendientes de tribus, posiblemente, aunque vivían en Samaria, de cuando Tiglat-Pileser se llevó a las 10 tribus y puso ahí gente de otros lugares. Y los samaritanos discriminaban a los israelitas porque ellos decían que era en Jerusalén donde estaba la salvación. Recuérdense que Jesús pasó, es profeso, por una ciudad de Samaria, Sicar, y allí ganó para su reino a aquella mujer samaritana. Muy lindo el pasaje. Pero aquella mujer parece que era descendiente de los israelitas antiguos, porque dice, sabemos que ha de venir el Cristo. Ella no era de las naciones que después vinieron a ocupar el lugar, parece que era descendiente de las antiguas tribus, y las antiguas tribus siempre tuvieron los propósitos mesiánicos. Lo que pasa es que Jeroboam cambió el sistema,
cambió la adoración, puso becerros, en fin, se convirtió aquello en una idolatría. Las 10 tribus se fueron detrás de la idolatría y por eso fueron esparcidas y fueron llevadas por los asirios. Pero quedó un remanente y parece que la mujer era de eso. Así que quedaba esa rivalidad territorial, Judea, Samaria, Galilea. Los galileos los menospreciaban porque estaban muy relacionados con los gentiles, los samaritanos, porque eran descendientes de los antiguos, es decir, que eran cuestiones territoriales. Pero el Señor Jesucristo unió al mundo, no solamente en el tiempo bíblico, sino que en Pentecostés podemos ver cuántas naciones que eran judías convertidas habían venido a adorar en Pentecostés y se convierten a la Pascua, se convierten en Pentecostés. Y así posiblemente se abrió la iglesia en Roma y en otros lugares que no sabemos, como en el caso del etíope que llevó el evangelio a su tierra. Así que, mis queridos hermanos, si tú desglosas la parábola del buen samaritano y te pones, ¿qué querrán decir los ladrones? ¿Y qué querrá decir las monedas? ¿Qué querrá decir el mesonero? ¿Qué querrá decir el mesón? Si usted hace eso, entonces usted pierde el concepto de la enseñanza parabólica. Así que no se meta mucho en tratar de descubrir exactamente qué quiere decir los escorpiones porque se va a perder. El asunto de esto es algo horrendo, algo catastrófico, algo que destruye, algo que engaña, que tiene que ver con el diablo y con sus ángeles, porque salieron del abismo, como si hubiera un avivamiento espiritual de las tinieblas. Y tienen por rey, versículo 11, hay un límite. El límite que le dio Dios fue 5 meses, que es la duración de una langosta. Normalmente pudiera ser que sea todavía figurado, pero dice que el rey de ellas es en hebreo Abadón, en griego Apolión, el destructor. Así que estamos en presencia de una aflicción que tiene que ver con el mundo espiritual. Bueno, respetamos a los que creen que son aviones. Si fueran aviones, fuego, napal y todas estas cosas, entonces sí, habría muchísima gente muerta y sería como una guerra. Pero dice que no, nada de muerte, es nada, solamente tormento y nada para los hijos de Dios. Esto es lo importante de este pasaje. Dice que solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Dice este capítulo, dice que el sello de Dios señala la posesión y también la protección divina. Significa que el pueblo de Dios es afianzado y guardado aún en el tiempo de las plagas demoníacas. Así que estoy plenamente convencido de esto. Sabemos de la protección misericordiosa de Dios sobre sus hijos, pero en este tiempo del fin se hará todavía más evidente. En el versículo 12, cuando pasa el primer ay, dice aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Algunos dicen que eran los 4 caballos que todavía estaban amarrados porque nunca salieron a trabajar. Ahora bien, ¿cómo armonizar la enseñanza general de la Escritura que nos dice que hay legiones de demonios que están sueltos con el pasaje de 2 de Pedro donde dice que Dios ha encadenado a los ángeles caídos? Es posible que el Señor esté ahí encerrado en el pozo del abismo a cierto número de demonios a causa de la terrible malignidad de ellos y con el fin de librar a la humanidad de un azote aún mayor que el que ha venido padeciendo hasta ahora. Si es así, como pensamos, entonces cuando sea tocada la 5ª trompeta, Dios permitirá que estos demonios mencionados, que son muy agresivos y que son peores
que los otros que han vivido en el mundo sean desatados, porque ya estarán viniendo las situaciones del tiempo del fin. Y decía por acá que el Éufrates es el límite territorial de Israel y sus enemigos. Ahí está. En el Antiguo Testamento se ve el gran río Éufrates como la frontera más oriental entre Israel y sus enemigos principales. Estos 4 ángeles de la destrucción son los agentes de la retribución divina contra la gente malvada que persiste en rechazar a Dios. Ha llegado la hora precisa decretada por Dios para que los 4 ángeles y sus millares de tropas montadas al caballo maten a la tercera parte de esos hombres malvados. Las imágenes vivas que emplea Juan para describir esta caballería señalan su origen infernal y también su exactitud respecto a hacer el daño y el mal. Así que se supone que eran indestructibles. La visión de los caballos jinetes dice que tenían coraza de fuego, zafiro, los que fueron sueltos, estos sí que eran indestructibles. Era una plaga de castigo y que el mismo Dios fue quien la soltó. Estos son diferentes a los ángeles del abismo. Ahora, para mí lo más importante de todo este capítulo 9, mis hermanos, para ir al grano, es: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. De donde se me ocurre, porque no tengo una aplicación sobre eso, se me ocurre que todo este evento no deja quizás a los hombres pensar de que es un castigo divino. Si los hombres supieran, ay, mira, Dios no está castigando, como en el caso del pasaje donde decían: caer sobre nosotros, escondernos de la ira del que vendrá. Todavía eso no ha llegado. Por lo menos estos hombres quizás no están dándose cuenta de que es Dios quien está permitiendo que vengan todas estas aflicciones sobre los hombres. Parece que en estos últimos tiempos los hombres también arreciarán sus maldades, sus hechicerías, sus cosas. Satanás se manifestará más a ellos con sus demonios y es posible que las cosas que hacen son horrendas. Pienso, ayúdenme ustedes pueden pensar también. Si ellos estuvieran tan seguros de que esto es un castigo divino, bueno, tendrían mucho más posibilidades para sentirse movidos a arrepentirse y no a ponerse a estar adorando cosas, ¿sabes? Como dice aquí, no dejaron de adorar a los demonios, las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Cuando el fuego viene, hasta las fieras corren, y corren una al lado de la otra, y huye para allá porque te queman. Así que es posible, y no se arrepintieron de su homicidio, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de su hurto. Así que la vida siguió aparentemente normal, aunque estas cosas pasaron terribles, pero es posible que le hayan dado una explicación más normal a toda esa pandemia espiritual y a todo ese desbarajuste que alcanzó a tantas y tantas millones de personas. No estoy queriendo decir que esto es el COVID-19, no estoy diciendo nada de eso. Pero estoy diciendo que puede venir una cosa parecida y que se le dé un criterio sencillamente casual, y que por eso es que los hombres no se arrepintieron de sus malas obras, porque muy duros tienen que ser si están viendo que el castigo de Dios está cayendo solamente sobre los que no son cristianos, porque ese es el punto es ese. El punto es que no es parejo. No es una cuestión de que a todo el mundo, no es una especie de juicio.
porque es, si no solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a decir que este es el punto principal. No se pierda entre tantas langostas, fuego y azufre. Piense en la protección que te da delante de Dios en el día de tu vida, de este mundo. Por lo menos vas a saber con quién te vas y en el momento que Dios quiere, en el momento que quiere Satanás. Y que hay otros hombres, así que están los del sello y otros hombres que no se arrepintieron. Yo no sé si usted conoce a alguno de esos que le han pasado cosas terribles y que la misericordia de Dios les ha dado vida, o a los suyos, y usted les predica, son gente que ustedes conocen del pueblo, son gente que ustedes les ha ministrado, ha orado por ellos, han tenido cada problemazo y ni aún así se han arrepentido. Y estoy hablando de gente que adoran las cosas de las tinieblas. Una de las cosas que me propuse en mi vida es no decir, no, en esa casa yo no entro porque está el mal está ahí. No, no, si el Señor Jesucristo entró y nos mandó a llevar la luz en un mundo de tinieblas, si nada más que la luz va a ir a donde está la luz, entonces ¿para qué hace la luz? La sal igual, la sal de la tierra es, la sal usted sabe que se usaba antes como preservadora de la corrupción. De hecho, en lugares en tiempos donde no había refrigerador ni nada de esto, las carnes las salaban, las metían en unos tanques, llenos de sal ahí, ahí se preservaban y después las comían y no se echaban a perder. La sal siempre fue un elemento maravilloso para preservar en heridas, bueno, en fin, se ha usado mucho. Así que creo que sal de la tierra significa ser activo en un mundo corrupto y de alguna manera evitar esa corrupción. Con consejos, con oraciones, con predicación, sacando a la gente del mal, de la oscuridad, predicando la salvación del Señor. Hemos bautizado a tanta gente que andaban en esas oscuridades, en esas cosas. Un día tocó mi puerta un hombre que era espiritista, tenía un grupo de espiritistas ahí por el reparto de casa, cerca de Arroyo Naranjo, y él le empezaron a pasar cosas y un espiritista le dijo, tú tienes que ir a buscar poder espiritual porque tú estás mal, te van a matar. Y entonces se fue allá a Camagüey y allá le dijeron que había un haitiano que tenía poder espiritual y que hacía sombrero, y él fue por ahí para allá y se metió en las lomas hasta que llegó a la casa de él. Y entonces dice que el haitiano cuando lo vio le dijo, mi hijo, ¿qué tú haces por aquí tan lejos, tu casa? Dice, no, yo andaba buscando sombrero. Dice, y miles de gente anda haciendo sombrero, no anda buscando otra cosa, ¿verdad? Y decía, a mí me dijeron que usted es un hombre con poder espiritual. Ay, Señor. Y qué maravilla, Dios. Y el haitiano le dijo, sí, mi hijo, yo tengo poder espiritual, pero el poder espiritual que yo tengo es Jesucristo. Cristo cambió mi vida y puede cambiar tu vida. Yo te recomiendo que tú vayas, cuando tú vayas para allá, para tu casa, tú buscas una iglesia bautista, parece que había sido misionero, bautista que había pasado por allí. Tú buscas una iglesia bautista y consigues una Biblia como esta, para que tú puedas buscar a Dios y Él te va a dar el poder espiritual que tú necesitas. Resulta que Julio regresó de allá, vino de nuevo para acá, en La Habana, y llegó de un día, tocó mi casa, la puerta, me dijo, necesito una Biblia, me pasó esto y esto y esto, oramos con él, le expliqué el evangelio más seguido, más cerca, empezó a visitar nuestra iglesia, lo bauticé, y el Señor le dio el poder espiritual de la luz y no de las tinieblas que pudo haber tenido si aquel haitiano hubiese estado todavía en las tinieblas. Querido hermano, el mundo se está debatiendo entre las tinieblas y la luz.
los seres espirituales de las tinieblas están confundiendo y están destruyendo a las personas. Y el Señor Jesucristo se ha movido en la historia y algunos pagaron con su sangre el haber decidido seguir a Jesucristo a través de los siglos. Pasaron por situaciones. Juan mismo, en la época de Juan, estaban persiguiendo y matando cristianos, ya habían matado a los apóstoles, había pasado la persecución de Nerón, de Diocleciano, Tito, y estaba en medio de Diocleciano, y en esa época, y todavía los años que venían fueron terribles, de persecución, de matar cristianos, atormentarlos. Hay historias maravillosas de cómo los cristianos resistieron, la fe no se les acabó, no cambiaron su amor al Señor. Y el Señor los selló para vida eterna. Y nadie te puede quitar eso. Cuando el Espíritu Santo, eso no es nada más que el Espíritu Santo entra dentro de aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador. Cuando venga el Consolador, el Señor Jesucristo dijo precisamente en Juan, en los capítulos 14, 15 y 16, habló del poder espiritual que necesitan los hijos de Dios. La diferencia entre la iglesia del Nuevo Testamento y el Israel del Antiguo Testamento, vamos a decir iglesia del Antiguo Testamento, es que ellos no tenían el Espíritu Santo dentro. Podían tener un gran deseo de seguir a Jehová de los ejércitos, pero cuando vinieron las tentaciones y todas las cosas, no tuvieron el poder para enfrentar eso. Pero según el Señor Jesucristo dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir como una marca o como una posición en el corazón, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En el capítulo 15 también vuelve a hablar del Consolador, cuando él dice que cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Y 10 días más tarde que él ascendió a los cielos, en Hechos capítulo 1 está su ascensión. Entonces el Espíritu Santo se derramó precisamente en el día de Pentecostés. Él le dice a los discípulos casi al final de su vida: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver, se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo nos dejó el Consolador, y el Espíritu Santo es como un sello sobre el corazón, sobre la mente, sobre el alma, y nos ha dicho que somos suyos. Bueno, una de las cosas que dice Pablo, que el Espíritu es las arras de la herencia, y estas son las arras. Estos son arras. Una prenda. La prenda de que somos de Él. Es como que somos parte de su esposa amada, la iglesia de Jesucristo, que a través de los siglos ha pagado con su sangre la fe, pero a veces de manera extraordinaria ha sido librada. Este es un tiempo, este tiempo final, la iglesia será librada, y después más adelante, como dice el Tesalonicense, será arrebatada a los cielos para que se desate la gran tribulación. Pero bueno, todo eso todavía no estamos hablando de eso, pero seguiremos. Estamos empezando, mis queridos hermanos, el mes del avivamiento y la oración. El avivamiento viene por la oración. Recuérdense que los apóstoles estuvieron 10 días orando. Jesús les dijo que no se fueron de Jerusalén a predicar por ahí hasta que no fueran investidos del poder desde lo alto. Ellos se reunieron en el aposento alto, estuvieron orando, y el día de Pentecostés, como un viento recio, el Espíritu Santo vino, y las 15 naciones que estaban, todos eran judíos que habían venido a orar a la fiesta de la Pascua, se habían quedado
para el día de las primicias. Esos fueron salvados, conocieron el Evangelio, el apóstol Pedro les predicó con poder, aceptaron a Cristo y después regresaron convertidos. Mi querido hermano, ese poder que la iglesia primitiva no tenía hasta el día de Pentecostés llegó para quedarse con nosotros en el mundo. A partir de ese momento ha sido el director de la obra misionera, la tercera persona en la Trinidad, la que tomó el control de la iglesia, y en este momento que estamos hablando, el Espíritu Santo es la persona divina, de las tres personas divinas, quien está dirigiendo la obra misionera en el mundo. Es muy importante tu vida espiritual. El Espíritu Santo puede darte ese poder que quizás no tienes porque le predicas a la gente, le repartes tratados, los invitas a la iglesia. Pues toma un minuto antes de salir a repartir tus tratados, antes de hablarle a las personas, y pídele al Señor que el Espíritu Santo, que es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que ayude en esa obra. Para eso vino. Dale el reconocimiento a Él, dale la honra que Él merece, es la tercera persona en la Trinidad, y hace algo aquí. Si no hubiéramos terminado con la cruz ya completo, estamos completos. O con la resurrección, ascensión, ya estamos completos hasta la orilla de Cristo, pero no es así. Faltaba algo que nosotros no teníamos como iglesia: el poder espiritual. Este mes estaremos hablando en nuestra iglesia, los mensajes estarán dirigidos para hablar de esta tercera persona, para hablar de cómo obtener la plenitud del poder del Espíritu. Muchísimos hombres de Dios, bautistas también, hablaron del poder espiritual que necesitamos. Dios quiera, querido hermano, querida hermana, que en este mes de octubre, pues tu vida de oración mejore, tu vida de poder espiritual, los frutos de tu justicia sean poderosos y el Señor te pueda utilizar para esa obra que Él nos ha mandado hacer. Un libro extraordinario, Apocalipsis, pero recuérdense siempre de estas cosas. Uno, que hay hombres duros que viendo lo que vean, no se arrepienten. Y el Señor protegerá en ese tiempo a los hijos de Dios que están sellados. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Un libro maravilloso, el libro de Apocalipsis. Lean la Biblia, oren mucho y que el Señor les bendiga. Oramos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es maravillosa. Te damos gracias porque a través de los siglos nos la has dado y la hemos llevado al mundo, y muchos hombres y mujeres pasando la historia han logrado que el Evangelio llegara a nosotros, y un día alguien con amor a las almas perdidas nos predicó y nos salvamos. Ayúdanos a hacer lo mismo con otros en este tiempo de que la gente busca tantas cosas materiales y hasta espirituales de las tinieblas. Podamos enseñarle al mundo tu amor. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.